Buenos días, Michael. Buenos días, tengan todos y sean bienvenidas a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones, dado a que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada misa. En esta Santa Misa tenemos una intención especial por la salud de Cristina Fontanés. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy
celebramos la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Cristo nos regala su propio cuerpo y su sangre, misterio que celebramos en cada Eucaristía. Tenemos su presencia sacramental en el sagrario, que viene a ser también fortaleza y nuestra esperanza. Comencemos esta Eucaristía participando activamente en este gran misterio de nuestra fe. La misa será presidida por Padre Raúl Quesada. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Queridos todos, antes de comenzar este santo sacramento, este santo misterio de la Eucaristía, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestra falta. Yo confieso, Todopoderoso,
y ante ustedes, hermanos. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, presenta a Melquisedec, sacerdote y rey de Jerusalén. Melquisedec ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. Su figura apunta al sacerdocio de Cristo, el pan y el vino de la Eucaristía.
futuro sacrificio de nuestro testamento que hoy celebramos. Escuchen con mucha atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pablo, en su primera carta a los Corintios, de donde está tomada la segunda lectura de hoy, nos da el texto más antiguo del Nuevo Testamento sobre la celebración de la Cena del Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os es transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hacer esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso,
Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Lucas. San Lucas nos narra la multiplicación de los panes. Cristo alzó su mirada al cielo, pronunció la bendición sobre los panes, los partió y se los dio a sus discípulos. La iglesia primitiva recordaba aquellas palabras y ritos y las usaba en su celebración de la Eucaristía. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vaya a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él le contestó: denle ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Lo partió y lo fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró llenaron 12 canastos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Amadísimos hermanos en el Señor, después de una larga travesía a todo lo largo de la Cuaresma, desembocando en la fiesta de Pascua y seguidamente el tiempo pascual, hemos celebrado una serie de solemnidades y entre ellas hoy la solemne fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pudiéramos pensar por qué, después de celebrar cada día y cada domingo la Eucaristía, y por qué, habiendo celebrado con toda solemnidad el Jueves Santo la institución de la Eucaristía, hoy también de nuevo. Pues hace muchos siglos, a petición de una monja, el Papa ha accedido a introducir en el catálogo, es decir, en el rito de la Eucaristía, ha decidido poner esta fiesta que, si bien nosotros celebramos la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, hoy resaltamos lo que es la adoración de la Eucaristía, la exaltación de la Eucaristía. Qué misterio la Eucaristía. Nos quedamos perplejos. Qué misterio esta realidad que no entendemos, pero los misterios no son para entender, sino para creer, según de donde vengan. Y cuando vienen de Dios los misterios, no queda otra, creerlos. Pero lo creemos con una gran satisfacción porque tiene sentido y no solo eso, sentimos sus efectos. El Dios Yahvé, el ego sum dirían en latín, el yo soy, aquel que fue, que es y que será. Y se ha querido manifestar de diferentes formas, modos y maneras. Dice un escritor, los escritores se inventan muchas cosas, pero tratando de colorear este misterio tan difícil de colorear también, dice que ante el Padre, el Dios eterno, el ego sum, aquel que es, aquel que fue y aquel que será, el Dios eterno, aquel a quien le reveló a Moisés, yo soy el que soy, dile al faraón, ese lo hemos conocido en la primera persona de la Santísima Trinidad, al cual Jesús le llamó Padre, Abba, papá, Abba. Y el Padre, del Padre viene el Hijo, en el gran misterio trinitario, donde nos dice que es Él con el Padre una misma cosa. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, enséñanos al Padre. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de ambos el Espíritu Santo. Y dice el escritor que cuando Jesús le presenta al Padre su plan de redención, le presenta también el plan de la Eucaristía. Y dice el escritor que los ángeles del cielo lloraban. Y le decía a Jesús, Señor, ir a redimir la humanidad, levantarte de tu trono de Dios para llegar a la tierra, está bien. Ir a la cruz, bueno, es doloroso, pero está bien. Y dice el escritor, para poner esto con un matiz sentimental, si quieren, o revelar
puntualizar la grandeza del misterio, dice que los ángeles decían, pero quedarte para siempre, Dios eterno, en un mísero pedazo de pan, donde unos te adorarán y otros te rechazarán, para servir de alimento, eso no, Señor, eso no. Quedarte para siempre encerrado en un sagrario, eso no, Señor. Pero Jesús así lo ha querido, Dios así lo ha querido. El Espíritu Santo así lo ha inspirado y dice la palabra, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y el Hijo amado del Padre ha querido instituir la Eucaristía para ser nuestro alimento. ¿Qué alimento? Aquel alimento que él mismo va bosquejando desde el Antiguo Testamento. Dios desde el Antiguo Testamento va bosquejando lo que será un día el gran misterio de la Eucaristía. Dice que el profeta Elías, cansado de bregar por el mundo, cansado y agotado de tanta dificultad en el mundo, de tanto agobio, de persecuciones, dice aquello que muchas veces nosotros, si no lo decimos, lo sentimos. Me muera ya, no quiero más. Eso lo dijo el profeta. Y dice, me tiraré debajo de una retama y que me muera. No quiero seguir. Reitero, esto es lo que muchas veces sentimos nosotros ante tanta dificultad. En algún momento podemos, si no lo decimos, a veces lo sentimos que me parte un rayo. No quiero más. Y viene Dios a través del profeta a actuar. Y le dijo Dios al profeta, entró en un sueño, como en una especie de éxtasis, y vio un pan y un jarro de agua. Y le dice Dios en ese sueño misterioso, Elías, come y bebe, que el camino es más largo que tu fuerza. El profeta despertó, tomó el pan, lo comió y continuó caminando. Y en poco estuvo en el monte Moria, el monte de la paz. Más tarde Jesús va a decir, mi Padre os dio pan del cielo. Es decir, los hebreos comieron ese pan, pero murieron. Pero yo tengo un pan que el que lo come tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Es entonces que la aclamación de los judíos fueron, pues danos siempre de ese pan. Dicen los apóstoles, pues danos siempre de ese pan. Y ese pan es aquel que Jesús, retomando la costumbre del pueblo judío, en el Sicarón, aquella cena religiosa que rememoraba todo el paso del pueblo hebreo en el desierto, el paso de la esclavitud a la liberación, con todas las dificultades que tuvo aquel paso. Ellos cada año se reunían para vivir, no solo celebrar, revivir ese gran acontecimiento. En el paso
de la esclavitud a la liberación. El paso de Elías de la tribulación al monte de la paz. Lo rememoraban con una serie de signos que vivían aquel misterio. Y Jesús, retomando aquel ritual, aquella cena religiosa, instituye la Eucaristía, que va a ser la comida que vio Elías para llegar al monte Moria, al monte de la paz, para atravesar el camino de la esclavitud a la liberación, alimentados, sustentados. Como dice la palabra, el que come de este pan tendrá vida eterna, tendrá la fortaleza para atravesar el camino de la existencia humana y llegar al monte Moria de la paz. Así pues, un día, después de los discípulos haber participado con el Señor en la institución de la Eucaristía, poco entendieron, sino por decir nada. Y aquella tarde, en que nos narra el Evangelio, que iban los dos de Emaús huyendo del camino de la tribulación, como huía el pueblo hebreo del gobierno del faraón, de la dificultad de la esclavitud, así también se bosqueja allí el paso de los dos de Emaús buscando el monte de la paz. Y vemos que dice el Evangelio que en el trayecto se le aparece aquel personaje misterioso que les acompaña y que ellos desconocen. Y en un momento dado dice el Evangelio que llegaban, parece que a la entrada del pueblo de Emaús, y aquel personaje misterioso que en el camino le cuenta a sus discípulos el gran misterio, donde le hace recorrer las Escrituras. Dice que cuando iban de camino, los discípulos preguntaron: ¿tú eres el único que no te has enterado lo que ha acontecido en estos días? Y Jesús les responde llevándolo a las Escrituras, y dice la palabra que recorriendo el Antiguo Testamento y llegando hasta el momento, les recuerda. Y estoy seguro que les recordó aquello del profeta Elías. Iba Elías, tomó, comió y bebió, y llegó, por abreviarlo. El camino era más largo que su fuerza, pero con aquel misterio que se nutrió, pudo llegar al monte de la paz. Estoy seguro que la palabra que dice que le recordó las Escrituras, le recordó también este misterio. Y hay una parte en ese Evangelio muy interesante. Dice: hizo ademán de seguir en la encrucijada del camino. A veces nos parece que Jesús hace el ademán de seguir y decir: te tocó, te tocó. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Al que le toca, sigue. No. Jesús se detuvo a la encrucijada del camino. Y responde Jesús con su actitud a lo que le piden los apóstoles: Señor,
quédate con nosotros, que el día se acaba, que llega la noche, es decir, llega el momento de la tribulación. ¿A quién de nosotros no le ha llegado la noche de la tribulación? La noche en la palabra está como, la toma los escritores como ejemplo de señal de pecado, de noche, cuando se hace la noche. De noche oró Jesús en el monte. De noche sufrió Jesús en el monte. De noche es el anticipo de la redención, porque si la cruz fue redentora, ¿qué vamos a decir de la oración del huerto? Donde Jesús vive todo ese misterio. De noche se quedaron dormidos los apóstoles y no oraron. La noche, aquella de Getsemaní, fue la noche de la angustia. La noche es la noche de la señal de la tentación de noche, la oscuridad, cuando no vemos. Los apóstoles, apunta el evangelista, dice que cae la noche, es decir, que cae sobre nosotros la tribulación, que cae sobre nosotros la tentación, que cae sobre nosotros la oscuridad, no ver. Y sale de ese lamento una petición lastimera: quédate con nosotros. Me parece que estoy oyendo el timbre de voz, el sonido de aquella petición, de aquella oración tan simple y sencilla, pero que sale del corazón de los apóstoles. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, no para que no haya noche, sino para que tú nos acompañes en la noche. La noche siempre estará. Lo dijo el Señor en el Getsemaní: tendréis que sufrir. No podéis haber velado conmigo en la noche. Y es lo que está volviendo Jesús a decir en Emaús, o mejor, a lo que está accediendo Jesús en el Emaús. Quédate con nosotros, y Jesús se queda para que puedan pasar la noche de la tribulación con Él. Y se sienta Jesús a la mesa, como se sienta todos los días, como se sienta hoy, en esta solemne fiesta del Corpus Christi. Toma el pan, lo bendice, mas era el mismo gesto que en la última cena. Lo partió, se lo dio y desapareció. Aquí está el Corpus Christi. Y desapareció. Pero no desapareció. Es el mismo Dios Yahvé del que Él dice: mi Padre y yo somos una misma cosa, el que me ha visto había visto al Padre. Y desapareció, pero no se fue. Son dos cosas. Desapareció de la vista de los apóstoles, pero no se fue. Se quedó. Se quedó en la Eucaristía. Y ya con aquella fortaleza van los apóstoles a vivir el misterio eliano, el misterio de Elías. Dice que aquella misma noche, no fue al otro día, cuando fue de día, no, se levantaron y regresaron al punto de donde habían salido. Ya la tribulación de la noche no les hacía mella, porque ya ellos tenían la fuerza de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no anda en tinieblas. Y el Dios Yahvé en el Hijo realiza ese misterio. El que fue, el que es
y el que será. El que fue, siendo Padre en el reino de los cielos, el que es, siendo Eucaristía, y el que será también cuando venga en la tercera persona del Espíritu Santo. ¡Qué misterio! Misterio que desgarra el alma. Y aún siendo de noche, con la fuerza de la Eucaristía, regresaron los apóstoles. Volvieron al camino andado. La Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra este misterio, la permanencia de Jesucristo en este santísimo sacramento. Por eso nosotros, junto a la Iglesia, queremos hoy, recordando toda esta realidad misteriosa, celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo en solemne liturgia, en solemne rito. Ojalá que el Señor nos anime y que cada Eucaristía no pase en nosotros como pasa cualquier acontecimiento, por relevante que sea. Ojalá cada Eucaristía, que lo hacemos con tanta frecuencia y la rutina a veces que nos hace ser indiferentes ante tantas cosas. Ojalá que no se vuelva rutina el acercarnos a la Eucaristía cada día, cada domingo. Ojalá que en cada Eucaristía repasemos las Escrituras que la Iglesia no se cansa de predicar y que nunca se nos olvide aquello que Jesús quiere repasar en nosotros cada Eucaristía. Repasar las Escrituras como con Elías. Y ojalá que no olvidemos aquello de come y bebe, que el camino es más largo que tus fuerzas. ¿Quién aquí no ha estado o está? Siempre la vida es camino difícil. Siempre nos coge noche, siempre nos cogen noches perturbadoras. El Señor va con nosotros en el camino de nuestra existencia humana y nos repasa todo esto. El Evangelio de San Lucas hoy resalta este misterio, resalta lo que es la vida del hombre. Iba una multitud siguiendo a Jesús. Esa multitud comenzó allí y todavía no ha terminado. Continúa hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y nosotros somos parte de esta multitud en este espacio del tiempo. Nosotros formamos parte de esta peregrinación que va hacia el monte Moria, hacia la eternidad. Y aquí los discípulos con esta gente de aquel tiempo iban también en esa peregrinación. Reitero, la que nosotros también formamos. Y viene el anuncio de la tribulación. ¿Qué hacemos con esta gente? Se acerca la noche, se acaba el día. ¿Qué hacemos con esta noche? ¿Dónde los hospedamos? ¿Qué les damos de comer? Y viene tajante la respuesta de Jesús. Denle de comer ustedes. Está señalando que es la Iglesia la que se va a quedar para sustentar al pueblo de Dios que marche a través del tiempo. Y no hay otra cosa con que lo pueda sustentar para que pase el tiempo de la tribulación, que ha de ser el tiempo del paso de la esclavitud a la liberación,
con su presencia, no es posible enfrentarse a los problemas de la vida sin Dios. Vemos que casi siempre los que se enfrentan a los problemas de la vida sin Dios salen noqueados, aunque no lo digan. Y nosotros puede que salgamos noqueados también, pero consolados también. San Pablo dice, nos tumban, pero no nos derriban. Puede que salgamos en esta pelea con la vida y con las realidades de la vida. Puede que salgamos revolcados, pero no muertos. Porque nosotros vamos camino de la vida eterna. Pero para esto, para vivir esto, hace falta creer. ¿Y en quién vamos a creer? Pedro le dijo, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros podemos decir, ¿a quién vamos a ir? Mira que el mundo está rebuscado. Un problema aquí, un problema allá, problemas políticos, problemas... No hay un día en que usted se levante en que no haya un problema. Pero espérate, que los problemas no son de afuera, solo de afuera. No hay un día que usted se levante que no haya un problema en la familia también. Y si no lo ha tenido, espere lo que viene. Es entonces que aquella gente que está hambrienta, que no tiene dónde hospedarse, que va camino de la liberación, por eso siguen a Jesús, desfallecen como nosotros. Pero ustedes se han fijado en lo que dice la Escritura, cuando los apóstoles, como en una especie de oración, le piden darle de comer a esta gente. ¿Por qué le vamos a dar de comer a esta gente? Y la respuesta de Jesús es certera y tajante. Denle ustedes de comer. Parece ilógico. Aquí Jesús parece muy ilógico porque si dice el Evangelio, están en descampados, cerca de los pueblos, ¿cómo le van a dar de comer a esta gente? Y Jesús le dice que le den de comer. Y los apóstoles dicen, vuelve. Jesús va a hablar de lo espiritual. Es el bosquejo de la Eucaristía y los discípulos nada entienden. Fíjense, Jesús va por un lado y ellos van por el otro. Vamos a ir a los caseríos. ¿Con qué vamos a comprar panes para esta gente? Parece como si Jesús estuviera loco. Decirle a aquellos pobres hombres que nada tienen, que lo han dejado todo para seguirlo, que eran pescadores y ahora dejaron su trabajo, su tarea, su sueldo para seguir a Jesús, y Jesús les dice que le den de comer a 5,000 hombres. Tú eres bobo. ¿Qué tú dices? Tú estás loco. Eso es la respuesta lógica que pudieran haber dado. Hay un silencio. Siempre hay un silencio cuando Jesús obra. Aunque parezca que no hay remedio, hay un silencio. Y aparece allí alguien con 5 panes y 2 peces. Y Jesús los toma, los bendice y le dice, denle ustedes de comer. Pero Él es el que da lo que hay que comer. Escuchen bien, Él es el que da lo que hay que comer y ellos lo reparten. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que el panadero y otra cosa es el que vende el pan. Entonces, después que bendice, denle ustedes de comer. Le había dicho antes. Comieron 5,000 hombres. En otro evangelio dice sin contar
mujeres y niños. Y de lo que quedó, lo recogieron para que no se desperdiciara nada. Fíjate bien por dónde va la cosa. Y quedaron 12 cestas. Qué casualidad que el evangelista apunta con el número 12, número significativo en la Escritura, pero 12 eran los apóstoles. Qué casualidad que en las 12 cestas recogían las sobras, es decir, lo que quedó. ¿No será que son los 12 apóstoles quienes recogían este sacramento para cumplir aquello que parece ilógico? Denle ustedes de comer, para darle de comer la iglesia representada en los apóstoles. En ese momento, quedarse con este misterio eucarístico para repartirlo a través de un pueblo, de una multitud que emprendió viaje hace muchos siglos, que nosotros empatamos, que nos coge la noche de la existencia humana y que es la iglesia la encargada de repartir aquello que sobró de lo que Jesús multiplicó, aquello que quedó de lo que Jesús multiplicó y que no se rechazó, sino se recogió. ¿Para qué se recogió? No fue para dárselo a los perros, sino para dárselo, como dice la palabra, a los hijos a través del tiempo. Esta es la Eucaristía. Más claro no canta un gallo. Clarito como el agua. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El que tiene para oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Y esto es lo que tengo hoy para ustedes. Tengo que decir como San Pablo, con toda humildad y reverencia, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es decir, es su palabra la que a través de ese misterio sacerdotal, que también habla hoy la Escritura en la primera lectura, que San Pablo retoma y que lo vive y lo practica, es ese misterio eucarístico, el alimento que nos nutre en palabra y en Eucaristía. Y esta institución de la Eucaristía, este gesto de que ha quedado, es el que nosotros celebramos hoy en la fiesta del Corpus Christi. Que Dios le bendiga y que Jesús sea ese sustento en la Eucaristía que les nutra para que como Elías puedan levantarse después de comer y beber la Eucaristía para seguir caminando hasta el final, que encontraremos el monte de la paz. Amén. Dame un poquito de agua. Hagamos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho.
por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza, nos invita a su mesa y nos ofrece su cuerpo y sangre como alimento capaz de restaurar nuestras fuerzas para el camino. Antes de partir el pan y beber su vino, oremos junto a toda la iglesia y digamos: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo renueve su fe y fortaleza su compromiso con la humanidad, oremos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros del altar, que saciados de los dones del Señor sean generosos, dispensadores de su gracia, oremos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, que promuevan la justa distribución de los bienes de la tierra para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos al Señor. Por nuestra ciudad, pueblo, que el paso de Jesús Eucaristía por sus calles disponga los corazones para acoger su gracia y su amor. Oremos al Señor. Por los niños, que harán hoy su primera comunión, por los enfermos que reciben hoy al Señor como viático, y por quienes comulgan con su cuerpo y sangre, puedan también tener los mismos sentimientos de Jesús. Oremos al Señor. Por nosotros y todos los que celebran la Pascua al Señor en la Eucaristía, que al recibir el don de su pan y de su vino, nos transformemos en imagen viva de su ser. Oremos al Señor. Tú que saciaste a la multitud que te seguía, sácianos también a nosotros con el alimento de tu cuerpo y de tu sangre. Escucha nuestras oraciones y no permitas que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Entregamos nuestro ser, como lo hizo
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando el cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, eres en verdad, Señor, Dios del universo. Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el
quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo dice mi Señor Jesucristo, me guarde para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Porque soy amor, oh Señora.
El Santísimo, ¿quién lo trae? Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos en el eterno gozo de tu divinidad y anticipado en la comunión de tu cuerpo y tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora vamos a llevar a cabo la procesión con el Santísimo, como de costumbre en esta fiesta solemne del Corpus Christi. Ahora nos vamos por los costados, cabremos. Ahora vamos a tener lugar a la procesión con el Santísimo.
Vamos a dar la vuelta por los pasillos laterales hasta llegar de nuevo acá al altar.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Hermanos, como siempre le exhortamos a que se lleven los boletines a sus hogares para que estén al tanto de las actividades que tenemos en nuestra comunidad parroquial durante la semana y el mes. Hay dos anuncios que no están en el boletín. Este próximo viernes 28 de junio tenemos la misa de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, comenzando a las 6:30 con el rosario y a las 7 la Santa Misa. Nos consagraremos al corazón amadísimo de Jesús. Y al finalizar de la misa le exhortamos a que pasen por el salón parroquial, donde hoy el Ministerio de los Samaritanos les invita a su gran bazar y al desayuno y almuerzo parroquial. En el menú está el menú navideño, que es arroz con gandules, pernil y ensalada verde. Tenemos asopao de gandules con bolitas de plátano, empanadillas argentinas y otras frituras, avena y café. Y pues pasen por el bazar para que los puedan entonces llevar el artículo que desean. Ahora les voy a dejar con nuestra hermana Miosotis, que le va a dar un anuncio sobre el campamento de verano. Buenos días. Como siempre, ustedes me ven aquí promocionando el campamento y no va a ser la diferencia, ¿no? Sí vengo a promocionar el campamento, pero también vengo a dejar un mensaje bien importante que nuestro padre Willy me dejó para ustedes antes de irse. Antes que todo, quiero decirles que yo sé y estoy clara que padre Willy me ha enseñado que en paso de fe las cosas se dan. Antes de darle este mensaje que dejó él, dice: buenos días. Dado que el cupo mínimo para tener un campamento de verano es de 20 niños, hasta el momento solo hay 3 niños matriculados. Estaremos inscribiendo niños hasta el viernes 28 de junio del 2019. Si al llegar la fecha no hay el número requerido de niños, tomaremos esto como signo de que este año el campamento no es necesario, por lo cual se suspenderá y se devolverá el dinero a las personas que ya matricularon sus niños. Como les dije anteriormente, soy fiel creyente que con fe, con oración, todo es posible y que este año no va a ser la excepción y que vamos a tener el campamento.
pero necesito de su apoyo, de que le den la promoción, que utilicen sus redes, sus amigos, sus familiares, que le digan que este campamento está en la parroquia desde el 8 de julio hasta el 25. Los niños lo esperan, los jóvenes de nuestra parroquia también y esta servidora también. Así que cuento con sus oraciones, cuento con su apoyo, que le sigan dando promoción al campamento, que sé que se va a llenar, que voy a tener una tropa de niños este año y que no va a ser la excepción. También el equipo de cocina del campamento, en su paso de fe, que el campamento se va a dar, ya están pidiendo que por favor los jugos, las galletas, el caprizón, el iced tea, el quick, para todos estos niños que vamos a tener, ya los pueden traer. Este es el mensaje del párroco, pero yo sé que él y yo estamos confiados de que este campamento se va a dar. Así que cuento con ustedes. Gracias, Dios los bendiga y bonito día. Las edades son desde los 5 años hasta los 12, pero usted puede llamar a la oficina o llamarme a mí directamente y con muchísimo gusto podemos hacer excepciones. Tengo niños este año que tienen 13 años que ya llamaron para matricularse, puedo hacer esa excepción. Y también tengo hermanitos que uno tiene 6 y el otro tiene 4, también puedo hacer la excepción. Recibo niños desde las 6:30 de la mañana y puedo estar aquí hasta las 6 de la tarde y si usted quiere hasta las 7. Pero tráigame el niño, tráigalo al campamento, no hay problema. Yo voy a estar aquí full en el campamento con mis 3 niños y con todo el equipo del campamento. Así que los espero y gracias. Bueno, aquí estoy tratando de sustituir al padre Willy, porque sustituirlo a él se puede de alguna manera, pero siempre me quedo corto. Pero bueno, en fin de cuentas, aquí estoy en una actitud de servicio, cubriendo aquí en la parroquia hasta que regresen de la peregrinación, así que estaré con ustedes hasta el día 5. La semana que viene, esta semana no, la otra, porque yo tengo aquí 2 semanas, vamos a tener 3 días de enseñanza, vamos a tener 3 días de predicaciones sobre el misterio de Fátima. La semana próxima, porque yo me voy la otra arriba, entonces. Pero se los anticipo, vamos a por la noche. El horario no lo tengo aquí, pero bueno, por la noche, no sé si a las 8, bueno, después de la misa. Después lo puntualizaremos. ¿Qué puedo decirle? Aquí estoy en servicio de ustedes, en lo que pueda. Aquí me tienen, mañana, tarde y noche, estaré aquí todos los días hasta que regrese el párroco. Así pues, bendito sea Dios que me ha regalado la oportunidad de compartir con ustedes, aunque ya en otras ocasiones lo he podido hacer, pero ahora más perenne en este tiempo continuo de la peregrinación. Que el Señor les bendiga, que pasen una semana feliz y que esta fiesta de Corpus Christi nos marque. Sé que como Elías muchas veces estamos diciendo está bueno ya, por circunstancias X, pero el Señor nos dice come y bebe, reitero, el camino es más largo que tus fuerzas. Eso es Corpus Christi. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, hemos celebrado el gozo del Señor presente entre nosotros. Su cuerpo nos une en la paz y reaviva nuestra débil esperanza. Al concluir nuestra celebración, compartamos con todos los panes de cada día y despertemos entre los que nos rodean y con nuestro vivir el deseo de Cristo, pan de la vida verdadera.